en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Y así comenzamos un nuevo episodio de La Cosa, en este caso una cosa internacional, porque ha habido elecciones, una más en este super año electoral, que fueron las elecciones europeas, las elecciones para el Parlamento Europeo, y vamos a comentar un poco de los resultados de esas elecciones y sobre todo, me parece que lo más entretenido es ver impactos a nivel de los países, ¿no? Impactos de cómo estas elecciones regionales llevan a cambios en la política nacional, y bueno, en particular el caso de Francia, que es creo que uno de los impactos más interesantes que tenemos para conversar, pero no se preocupen que no me van a escuchar solamente a mí, porque sentada frente a mí está Florencia Alonso, que nos estará acompañando con todo su análisis. ¿Cómo está, Flor? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Acá estamos, entonces volvemos con otra de las citas electorales que sabíamos que eran muy importantes este 2024. Es muy importante por muchos motivos. Uno es el que vos adelantabas ahí, Mau, que es en realidad que si bien es una elección supranacional, es decir, es una elección que va por encima de un país, es decir, es un bloque supranacional muy importante que tiene 27 estados miembros, es que tal vez uno de los bloques, si no, el bloque regional más importante del mundo en ese sentido, tiene impacto adentro de sus países, pero además, y algo muy importante, es que tiene una importancia geopolítica fuerte. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, como los oyentes seguramente sepan y tengan en cuenta, es un bloque geopolítico muy importante, además de ser un bloque económico de mucho peso, un bloque político, sin duda obra muchas veces como un contrapeso a nivel internacional. Entonces la verdad es que son unas elecciones bastante relevantes. Son un actor, ¿no? La Unión Europea en sí es un actor geopolítico desde hace décadas y cada vez más. Cada vez más se habla menos de los países de Europa por separado. Claro, porque en realidad también sus propias economías han ido perdiendo peso de forma individual y hoy en día... ascenso de los BRICS, de los países del tercer mundo. Sí, de los BRICS y también de los tigres asiáticos. Claro. O sea, hoy en día la Unión Europea, si no juega muy unida y en conjunto, realmente pueden quedar fuera de la conversación muchos países que antes eran importantes. Entonces, en ese sentido, capaz repasar algunos números de por qué es muy importante esta elección, porque mueve a mucha gente. Como les decía, se votó en 27 países y estaban convocados a las urnas 360 millones de personas. ¿Qué lo tiró? Es un número muy importante, es como de las elecciones más importantes del mundo. Creo que es la segunda, después de la India. Claro. La India sería la democracia más grande del mundo en términos de cantidad de gente, la segunda sería la de la Unión Europea, si fueran todos a votar, ¿no? Pero no van. Si fueran todos a votar. En realidad, efectivamente, votaron 180 millones. Igual es una banda. Es un montón. No, estuvo levemente arriba del 50%, pero bueno, ha habido en realidad elecciones más numerosas, ¿no? Del Parlamento Europeo hace, yo qué sé, 10, 15 años votaba más gente capaz. Y es una elección en la cual se eligen los miembros del Parlamento Europeo, ¿no? Como que en esta tríada de instituciones que lideran Europa, que tenemos como el poder legislativo es el Parlamento Europeo, un poder ejecutivo que es la Comisión, y en el medio una cosa así como el Consejo Europeo, que es donde están los 27 jefes de Estado, que son un poco los que marcan una línea política, una orientación política más general a la Comisión y al Parlamento, ¿no? Están como medio terciando, pero los que dirigen los destinos de la UE es la Comisión Europea en términos ejecutivos y el Parlamento, de donde se define política que afecta a los ciudadanos, a todos los ciudadanos de Europa más allá de la Unión y muchas veces a todos los ciudadanos del mundo, porque la Unión Europea legisla sobre temas de migración, sobre temas de derechos humanos, sobre temas de defensa, sobre, o sea, una variedad de asuntos que hoy en día las legislaciones más avanzadas, más innovadoras están saliendo desde allí. Sí, sin duda, en realidad mucha legislación, como vos decís, se toma como referencia a lo que hace la Unión Europea como tal, y además también, y esto es importante, es interesante, cuando se forman en realidad, si se quiere, bloques supranacionales, bloques regionales tan importantes, los propios Estados miembros también ceden parte de su soberanía en ciertos temas a ese bloque supranacional. Es decir, en realidad es muy sabido que un ministro de Agricultura o de Ganadería de algún país
de la Unión Europea no suele ser un tipo con mucho peso ni con mucho impacto a nivel político. ¿Por qué? Porque en realidad en los países miembros buena parte de las políticas de agricultura se cede a competencias de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, a través de su Parlamento y de sus instituciones europeas, legisla y diseña sistemas de regulación agropecuaria para los 27 países. Entonces, hay una política común a esos 27 países, por ejemplo, con respecto a cuestiones agropecuarias. Y así, con distintos temas, obviamente hay algunos que siempre son un poco más polémicos y que se discute más qué tanto se debe ceder como Estado a el bloque supranacional, el diseño, ¿no? Sí, esa es la permanente tensión. Y en el caso de estas elecciones, cada país integrante de la Unión, de los 27 países, funcionan como si fueran provincias o departamentos de un país cualquiera, ¿no? O sea, es una elección interesante porque se elige como sobre una doble base. Hay una base territorial y una base político-ideológica, ¿no? O sea, es un mecanismo de representación política que es doble. Esto lo leía en una nota que escribía Facundo Cruz, politólogo argentino para Cenital. Explicaba un poco esto. Decía, bueno, la representación política es nacional porque los parlamentarios son electos en el territorio del que salen, pero también es partidario. ¿Por qué? Porque Europa tiene la particularidad de que hay agrupamientos políticos también supranacionales, ¿no? Están los partidos de la Unión Europea que intentan nuclear, muchas veces no lo consiguen del todo, pero intentan nuclear a las fuerzas políticas con sus propias reglas, autoridades, orientaciones, y bueno, y en ese sentido es que se puede decir el Partido Popular Europeo o la derecha europea conservadora es la que ganó las elecciones, porque es la que agrupa a los partidos de su orientación. Igual eso tiene sus fallas, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ahí ya nos metemos, si querés, más en cómo está compuesto este Parlamento. Dale. Son 720 escaños que están en juego, que como vos decís, en realidad, si se quiere, la división o el número de escaños se asigna por país. Claro. Según el porcentaje de población que vive. Alemania es el país que tiene más escaños en el Parlamento Europeo, le sigue Francia, Italia Reino Unido. Y después España, sí, claro. Reino Unido, que tenía más de 70 eurodiputados, obviamente todos ellos se fueron del Parlamento cuando se terminó de concretar el Brexit, ¿no? Pero bueno, ahí algo muy interesante es que estos 720 escaños, si bien se dividen por país, después, dentro de cada país, obviamente hay partidos políticos que compiten, se presentan en las elecciones. Muchos de ellos, en su mayoría, son los mismos partidos que operan en los distintos países de Europa. Y en realidad, la agrupación, la forma de funcionamiento del Parlamento Europeo es igual que en cualquier Parlamento nacional. O sea, es por grupos parlamentarios que son ni más ni menos que bancadas políticas, ¿no? Claro. No es que todos los diputados españoles integran una bancada, todos los italianos otra, todos los portugueses otra, no. En realidad hay grupos supranacionales también. Yo me acuerdo de una discusión que estaba entretenida hace unos años cuando acá empezaba a funcionar el Parlasur y la época del Parlasur, que había, cuando la primera vez, no me acuerdo bien, si fue la primera vez que se votaron representantes para Parlasur, no sé si no fue en el 2007, una cosa así. Claro, acá no se votan de forma directa. Claro, no fue directo, sino que se elegían, y me acuerdo que había una discusión porque los blancos, los nacionalistas en Uruguay, le decían como querían armar una bancada con los del Frente Amplio. Y era como decir, no, porque tenemos como que somos tan pocos en Uruguay que cómo vamos a... O sea, tenemos que votar juntos como país. Y era una discusión muy interesante. Si tenías que ir como país a representar intereses nacionales a ese organismo, que esa era la posición de los nacionalistas, o si tenías que ir en una cuestión más ideológica. Y me acuerdo de irnos... claro, y buscar partidos hermanos. Claro, partidos hermanos. Me acuerdo que los socialistas en Uruguay decían así como, bueno, sí, yo igual si me voy a buscar a otros socialistas de Argentina no los voy a encontrar, a otros socialistas de Brasil no los voy a encontrar. Había como una discusión bien interesante, pero que bueno, que en Europa se salda de una manera mucho más ideológica que con un clivaje nacional, ¿no? Las uniones son ideológicas. Totalmente, sí. Como vos decías, el Partido Popular Europeo en realidad viene a ser como el partido de la centro-derecha europea, que en realidad tiene adentro a todos los partidos de la derecha tradicional europea, como puede ser, bueno, sí, el Partido Popular en España, pero también la CDU, que es el Partido Social Cristiano de Angela Merkel en Alemania, y así en todos los países. Digamos, este bloque del Partido Popular Europeo es el que aglomera a todos los países, a todos los partidos de este signo ideológico de los distintos países. Que es el que ganó la elección. Es el que ganó la elección, es el que tiene más escaños. De vuelta, ya hace varios años que viene pasando eso. Tiene 190 escaños. Crece un poco respecto a su composición anterior, en 14 escaños. Y en segundo lugar queda la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas, que es la socialdemocracia europea, si se quiere, que justamente agrupa partidos de izquierda, centroizquierda, de los distintos países europeos. Ahí, por ejemplo, está el Partido Socialista Obrero Español, que es seguramente quien lidere esa bancada de vuelta. ¿Por qué? Porque a la socialdemocracia no le fue tan bien en la mayoría de los países, y entre los países grandes, sin duda,
en España es en donde le fue mejor. Siempre el otro candidato a liderar es el SPD de Alemania, pero la verdad es que hizo una pésima elección. Sí. Entonces ahí Sánchez se asegura, en realidad, ser la cabeza del bloque. Igual es como que desde hace un buen tiempo que la dinámica en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea es como de un gobierno bastante como coaligado, ¿no? Hay como una coalición en la mayoría de los temas entre la centroderecha y la centroizquierda, ¿no? También con esta cuestión que ahora vamos a hablar de lo del crecimiento de las ultraderechas, con esta lógica como de cordones sanitarios y de excluir posiciones extremistas, en muchos temas están funcionando centroderecha, liberales de centro, que es como la tercera fuerza, ¿sí? La tercera fuerza, y socialdemócratas, y socialdemócratas, tipo como un bloque conjunto del centro hacia la izquierda y hacia la derecha. Algo que pasa mucho en Europa, que creo que es como lo que explica esto que traes, es como una división que viene a ser como los euroescépticos y quienes creen en las instituciones europeas, o quienes creen como en el diseño de la Unión Europea. ¿Qué viene a ser un euroescéptico? Que es como un término que ellos utilizan mucho, y en realidad es alguien que cuestiona la pertenencia de su país a la Unión Europea. Y ahí, en general, lo más frecuente es encontrar grupos de extrema derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno mira quiénes fueron históricamente los euroescépticos, se encuentra, por ejemplo, UKIP, que fue el partido que en el Reino Unido promovió el Brexit a través de Nigel Farage, que en su momento fue eurodiputado, que era como esa paradoja, ¿no? De, bueno, en realidad quiero salirnos de la Unión Europea, pero para eso voy a ser candidato a la Unión Europea. Después una Marine Le Pen, que continuamente ella en realidad lleva a la agenda europea temas como de, bueno, que se recorta la soberanía de Francia y de los países miembros continuamente, por ejemplo con políticas agropecuarias como hablábamos hace un rato, o con políticas migratorias, también Alternativa por Alemania, que es el partido de extrema derecha, que si se quiere es hasta neonazi, que integra el sistema político alemán, que también tiene posturas muy críticas con la Unión Europea, con lo que es la política migratoria, de derechos humanos y demás. Entonces, en general, los partidos euroescépticos están más asociados a la extrema derecha. Hay algunas posiciones más aisladas, de repente de la izquierda, claro. Pero la realidad es que hoy en día el euroescepticismo pasa por la extrema derecha, ¿no? Por importancia, y también porque en general creo que los partidos de izquierda de repente más radicalizados, igual alguna cosa buena le ven a la Unión Europea. Europeístas y son europeístas, de repente dicen como, bueno, no, capaz que hay que reformar cosas de la Unión Europea o cambiar el rumbo de la Unión Europea. Pero no tanto esto como de salirnos de la Unión Europea. En general, eso viene del otro lado. Y claro, si uno mira lo que fue el resultado del Parlamento Europeo esta vez, es verdad que los euroescepticismos crecen un poco porque, bueno, sí, la extrema derecha crece en varios países, pero igual los pro-Europa, digamos, siguen siendo bastante más que los euroescépticos. Sí, igual si uno lo suma a todos, también los euroescépticos no están funcionando como un bloque solo, ¿no? Están en dos bloques. Hay dos bloques, y además están los alemanes que están aparte, porque Alternativa para Alemania la echaron de su bloque por nazis, justamente. Entonces, se le fue la moto. Claro, hay por lo menos dos bloques, uno que lidera más Marine Le Pen, el otro que lidera más Giorgia Meloni de Italia, y después están los alemanes por su propia cuenta. Y después hay muchos independientes que también son euroescépticos de extrema derecha, pero que no conforman bloque. Entonces, claro, no hay una posición unificada ahí, pero si uno lo suma a todos, son una banda, son como 158. Sí. Yo, y van en crecimiento, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Entonces, como que este crecimiento en muchos países de la extrema derecha es como más allá de... Es lo que se robó más bien las tapas de los diarios, ¿no? Y los titulares, más allá de que en sí, en la conducción de Europa no va a cambiar mucha cosa. Va a seguir al frente la persona que está al frente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sí, que bueno, Alemania. Que responde a la derecha alemana, que era muy cercana en su momento a Angela Merkel. Es un poco la heredera, ¿no? Claro. Sí, ahí se da como esa paradoja de, bueno, mujeres alemanas que vuelven a conducir la Unión Europea. Si uno mira, lleva ya mucho tiempo ese perfil de persona, ¿no? Como una mujer de la centro-derecha alemana que lidera el destino de un continente entero. Lo que pasa es que, claro, entonces, si uno mira, bueno, en Europa no cambió tanto, pero ¿por qué tanta repercusión? Bueno, me parece que ahí lo que pesa es lo que pasó en la interna de los países, ¿no? Y ahí me parece que está bueno abrir un paraguas, que es decir, ok, ya hay un patrón que se repite, que es que en elecciones europeas los europeos suelen votar más radicalizadamente que en elecciones nacionales. Es como que son elecciones de segundo orden para la mayoría de los europeos, la mayoría de la gente no le da tanta pelota a esas elecciones, tienen menores niveles de
de turnout, de gente que va a votar, y la gente es como que dice, bueno, muchas veces ocurre el voto protesta, ¿no? En las elecciones europeas es como a veces pasa con las elecciones locales, que en muchos países es como que, bueno, el votante se permite decir, no, hago un voto más anticasta, o a veces un voto más auténtico, voto a mi verdadera preferencia, que a veces puede estar más en un extremo. Luego en las elecciones que reparten poder real, una elección presidencial, una elección para parlamentaria de la cual va a salir gobierno, en general esas opciones pierden un poco de peso. Eso es como un paraguas que hay que abrir de que esto siempre pasa, que en las elecciones europeas los extremos ganan posiciones. En su momento pasó con los partidos de izquierda, con Podemos, con Syriza, que fueron una elección en una elección al Parlamento Europeo donde surgieron con mucha fuerza. Ahora pasa para el otro lado, ¿no? Pero dicho eso, igual en algunos países fue una paliza. En Alemania y en Francia, nada menos, los dos países más importantes de Europa, las candidaturas del centro, de la centroizquierda, se comieron una paliza frente a la extrema derecha. Salado. Francia, el caso más notorio, pero también Alemania. Y en los dos países ahora se está discutiendo elecciones anticipadas. Francia ya lo decidió y Alemania va en camino también a tener elecciones anticipadas. Entonces, las repercusiones locales son inmensas. Sí, totalmente. Ahí también incluso me parece que la situación es aún más llamativa en Francia todavía, porque no solo es que la centroizquierda se comió un palo, que en Francia la centroizquierda, la verdad, y la izquierda viene como comiéndose palos hace varios años, sino que la derecha o el centro liberal que puede representar Macron, claro. También se comió tremendo palo. El candidato de Macron realmente le fue muy mal. Perdió en las 2-1. elecciones europeas. O sea, sacó el doble de votos el Frente Nacional, que ahora es reagrupación nacional de Marine Le Pen, sí. Frente al candidato del centro de Macron, ¿no? Claro, porque en realidad en Alemania lo que pasó es, gobierna la socialdemocracia le fue muy mal, quedó tercera, sí, pero los que ganan las elecciones, si bien a la extrema derecha le va muy bien, los que ganan son el CDU, ¿no? Que es el partido social cristiano de Angela Merkel, que en realidad es la derecha tradicional de toda la vida en Alemania. Lo que pasó en Francia es un terremoto, ¿no? Marine Le Pen, primera fuerza en las elecciones europeas, el candidato de Macron, que tampoco es un tipo de centroizquierda ni nada parecido. En realidad Macron es un liberal, le fue muy mal. Y ahora, bueno, lo que se decanta de esto, que yo creo que si tenés que decir como una cara de la derrota en las elecciones europeas, yo creo que claramente es Emmanuel Macron, ¿no? Sí, a veces es difícil decir perdedores y ganadores en una elección de este tipo. Ganadores, viste que depende a quién escuches, todo el mundo siente que algo ganó, y también cómo se presenta el relato y cómo se lee, y depende del país y bla, bla. Pero en el caso de los perdedores, yo creo que esta vez está muy claro. Macron es claramente un perdedor de la elección europea. Y creo que hizo una estrategia que hay que ver cómo le sale, pero que me parece respetable desde el punto de vista táctico, de decir, bueno, todo por el aparentemente todo. Estoy frito, realmente me veo muy debilitado en mi presidencia, y por lo tanto el tipo disuelve el Parlamento y convoca elecciones legislativas. Esto capaz, ahí hay que hacer una precisión. Francia es un país presidencialista. Por lo tanto, Emmanuel Macron no dimite a su lugar. Emmanuel Macron sigue siendo el presidente de la República. Algo distinto a lo que pasó en Bélgica, por ejemplo, que en realidad el primer ministro se fue, renunció a su lugar y se disuelve el Parlamento y se va a convocar elecciones en Bélgica, que sí es un parlamentarismo tradicional, como hemos hablado otras veces. En el caso de Francia hay que ver qué pasa, ¿no? Creo que Macron está aspirando a ver si puede corregir un poco el rumbo. También basándose en esta premisa que vos traías, Maude, la gente en las europeas vota más radical. Permiso, hay que ver si se animan, ¿no? Claro, voy a hacer la gran Pedro Sánchez, ¿no? Adelanto elecciones y me la juego. Pero me parece que está bueno contar, porque esto es un tema que a mí me resulta fascinante de regímenes de gobierno. Francia es uno de los pocos países en el mundo que tiene una forma de gobierno muy particular, que es como el semipresidencialismo, le llaman ellos, porque la ciudadanía elige directamente al Parlamento y al presidente. Y luego el Parlamento elige primer ministro. Sí. Entonces, están las dos figuras. El ejecutivo es dual, es un ejecutivo bicéfalo, como teníamos en Uruguay con la Constitución del 18, que había presidente y Consejo Nacional de Administración. Pero en Francia está el presidente, que tiene su legitimidad propia, porque lo votó la gente, y el Parlamento siempre elige un primer ministro. Lo que pasa es que la mayoría de las veces el primer ministro es del mismo partido que el presidente. O sea, el primer ministro gobierna con el presidente porque es de la misma mayoría que emana de la misma elección. Ahora, como hay elecciones legislativas de mitad de periodo, o puede haber como elecciones legislativas anticipadas como las que plantea Macron ahora, lo que puede pasar, y ha pasado en la historia de Francia, es que en unas elecciones legislativas el Parlamento quede ubicado en un lugar distinto. Por ejemplo, si estas legislativas las gana la extrema derecha, le van a poner un primer ministro de extrema derecha a Macron. Claro. Y van a tener que entrar en un régimen que los franceses le llaman de cohabitación. O sea, el presidente pasa a tener menos funciones, el presidente queda restringido a jefe de Estado, o sea, se queda solamente con la política de defensa, con la política internacional, y todos los asuntos internos los pasa a controlar el primer ministro, que
con un signo ideológico o una orientación política contraria a la del presidente. Eso es una particularidad del sistema francés que tiene el objetivo justamente de descomprimir situaciones como estas. Cuando tenés un presidente muy impopular, un presidente en este caso Macron tiene un 60% de impopularidad, una situación política en la cual hay un conflicto de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, la manera que tienen los franceses de saldar este conflicto de poderes, que no lo tenemos, por ejemplo, en los presidencialismos latinoamericanos, tenemos presidentes en minoría y bueno, se joden. O gobiernan mandatos rígidos, en ambos casos, en la Cámara y en el presidente. O gobiernan por decreto o terminan saliendo en un helicóptero, digamos, es lo que suele pasar en América Latina. Pero en Francia lo que hacen es, un presidente débil puede llevar a que el gobierno quede en manos de la oposición. El presidente pasa a ser figura más protocolar, jefe de Estado, y el primer ministro es de la oposición. Lo que pasa es que, claro, en el día a día esto no es lo habitual. Entonces, hoy en día no tenemos muy claro quién es el primer ministro de Francia, porque el primer ministro de Francia es solamente un ministro más del presidente Macron. En este caso, si las elecciones se dan como todo parece indicar, que le pueden dar una mayoría a la extrema derecha, va a haber un primer ministro de extrema derecha. Uh-huh. Sí, totalmente. Y acá también un apunte que está bueno traer es la vertiginosidad que tiene la política europea de la última década, ¿no? Macron ganó las elecciones hace menos de 2 años en Francia. 2017 y 2022. Y le ganó bien, le ganó con luz a Marine Le Pen en el balotaje, porque ya muchas veces viene pasando que la familia Le Pen, en realidad, primero su padre Jean-Marie, después Marine Le Pen, han llegado al balotaje, han sido incluso primera fuerza en la primera vuelta electoral, pero después se forma como esta suerte de cordón sanitario que vos decías, y en general, bueno, obviamente, en general no, todas las veces el representante de la extrema derecha terminó en segunda posición. Eso pasó hace 2 años en Francia. Macron ganó bien las elecciones. Evidentemente había un trasfondo de impopularidad que se venía gestando, y creo que estos 2 primeros años de gestión fueron bastante desgastantes para Macron, pero nada, en ese sentido me parece una novedad también pensar que estamos hablando de un tipo que tiene 60% de impopularidad y que está reducido a la mínima expresión, por ejemplo, en las instituciones europeas ahora. Hay que ver qué pasa en las legislativas. Yo creo que evidentemente es una jugada súper arriesgada, súper fuerte. Creo que, como te decía, desde el punto de vista táctico es respetable, es un intento por lo menos por no morir con los ojos abiertos, si se quiere. Y me parece que se han dado movimientos estos últimos días, en realidad desde la derrota de Macron el domingo pasado hasta estos días, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo por lo menos lo doy como un resultado medio incierto todavía. Se forma un frente popular que va a aglomerar a la centroizquierda y a la izquierda. Ahí va a estar... Por primera vez en décadas que la izquierda no concurre unida a unas elecciones, ¿no? Sí, van a estar todos, la Francia insumisa, va a estar el Partido Socialista, el Partido Comunista. De Mélenchon, va a estar el Partido Socialista, el Partido Comunista, creo que una izquierda verde también. O sea, sí, hay como... Verdes, sí. Hay como, unos partidos piratas, está lindo, está lindo. Hay como una heterogeneidad bastante importante en este Frente Popular. Vamos a ver cómo les va, pero evidentemente lo que buscan es optimizar los resultados de la izquierda y no seguir dividiendo el voto progresista como viene pasando. Y después, la derecha tradicional que tuvo bastantes problemas estos últimos días después de lo que un tipo pasó. Encerrado en la sede del partido porque quiere pactar con Le Pen, ¿no? Claro, fue expulsado. El líder de la derecha tradicional francesa fue expulsado de su propio partido, del que era líder, justamente por querer hacer una alianza con Marine Le Pen, algo inaceptable para los republicanos tradicionales en Francia. En donde todavía la lógica cordón sanitario con la extrema derecha sigue funcionando bastante fuerte. El tipo terminó pincherado en la sede. Es decir, ahí por ese lado Macron, bueno, por lo menos creo que vio con simpatía lo que sucedió estos últimos días, pero nada, me parece que la tiene muy difícil y que hay que ver cómo se reagrupa la dinámica para las legislativas, ¿no? Pero obviamente es un resultado abierto. Me parece que también lo que está haciendo Macron es apurando a los franceses, ¿no? Bueno, está, ok, ustedes votaron esto en Europa, a ver si se animan ahora a votarlo acá. Sí, a mí me parece también Francia tiene como, así como explicábamos que este régimen de gobierno semipresidencial también impide los bloqueos y muchas veces funciona como una válvula de escape a los conflictos. Otra característica del sistema electoral francés que es curiosa es que ellos tienen doble vuelta también para las legislativas, que eso es como algo que no es lo más habitual, ¿no? Que en general las elecciones legislativas en el mundo son a una vuelta y salís como salís. Si sacás el 5%, te llevas 5 bancos. Bueno, nada, eso es como muy pensando a la uruguaya, que es representación proporcional. Bueno, Francia tiene 2 vueltas. Van a votar el 30 de junio, o sea, junto con como las internas de acá de Uruguay, y van a votar de vuelta el domingo 7 de julio. Entonces, eso también es algo que le puede permitir a los partidos
hacerle frente al Frente Nacional. Hacer el cordón sanitario. Exacto, porque el Frente Nacional siempre, en primera vuelta puede votar muy bien, capaz que se gana la enorme mayoría de las bancas, pero tienen que ir a una segunda vuelta donde los demás pueden ir todos juntos. Claro. Entonces eso es como un mecanismo que también te permite este tipo de alianza en segunda vuelta. Lo mismo que entendemos acá en el balotaje, que los partidos que quieren van todos separados para poder marcar votos y luego se pueden juntar en una segunda vuelta presidencial. Ellos lo tienen en las legislativas. Creo que eso también es un reaseguro de que la reagrupación nacional del EPN tendría que votar extraordinariamente para poder sacar una mayoría ganando en segunda o en primera vuelta con más del 50% en cada distrito, porque es en cada distrito. No es fácil. Y también la jugada del Frente Popular es buena en ese sentido porque para la izquierda le permite a ver si se puede colar un poco más en alguna segunda vuelta. No, y además va a haber alianza. Va a decir, bueno, el Frente Nacional va a decir, bueno, donde yo quedé primero contra los fascistas, le voy a pedir el voto al centro de Macron, y va a ser al revés, donde Macron quedó contra los fascistas, le va a pedir el voto a la izquierda. Eso se va a dar naturalmente, coordinen los dirigentes o coordine el votante, digamos. Es lo mismo. Sí, totalmente. Así que bueno, sin duda ahí también se puede venir una cosa internacional con lo que suceda en las legislativas de Francia. Es, como decíamos al comienzo, uno de los principales países de la Unión Europea. En realidad, creo que si no me equivoco, es el segundo PIB más importante después de Alemania. No, y es la única potencia nuclear de Europa. Y hay algo en términos geopolíticos, vos lo decías al principio, de lo que supone la Unión Europea, que desde acá a veces perdemos la perspectiva, pero Europa está en guerra. O sea, toda Europa, la Unión Europea está en guerra contra Rusia. Entonces, más allá de que formalmente no le hayan declarado la guerra a Rusia, el apoyo a Ucrania ha sido monolítico, homogéneo. Y tiene una guerra en el continente europeo por primera vez en muchos años. Exacto, ¿no? Y el principal impulsor del apoyo a Zelensky es Macron. O sea, Macron es la cara más visible de la política pro-Ucrania y anti-Rusia. Entonces, una derrota de Macron, un Macron que quede debilitado y que quede en minoría y que quede con sus capacidades de gobierno muy, muy acotadas, porque en el caso que decíamos que la derecha ganara y pusiera un primer ministro de extrema derecha, bueno, supone también un cimbronazo tremendo para Ucrania y supone todo un cambio en la dinámica de la guerra como se viene dando hasta ahora, ¿no? Claro. Y eso también muchos expertos explicaban que este ascenso de la extrema derecha tiene que ver con que muchos ciudadanos europeos no están de acuerdo con el esfuerzo bélico que está haciendo Europa. O sea, muchos ciudadanos están viendo que la guerra de Rusia contra Ucrania los ha perjudicado por el aumento de los precios de la energía, el aumento de los precios del petróleo, la inflación, todo lo que ha generado la guerra en el mundo, pero especialmente en Europa, que era muy dependiente del gas y del petróleo ruso, y ven crecer los presupuestos bélicos como a niveles que hacía muchas décadas que no se veía, que Europa está aumentando sus tropas, su armamento, de una manera que hace muchas décadas que no se venía invirtiendo de esa manera. Y bueno, y el voto de la extrema derecha también fue porque es en algunos grupos de extrema derecha donde hay posiciones más neutrales respecto a la guerra, ¿no? No todos, porque como decíamos, la extrema derecha europea es medio una bolsa de gato, ¿no? Hay de todo. Pero hay posturas bastante más cautas respecto a la guerra, y no hay posturas más de, bueno, hay muchos simpatizantes de Putin también. Ahí ese punto está bueno, Mau, porque en realidad muchas veces en Latinoamérica vemos como que, si se quiere, la simpatía, o capaz que no simpatía, pero como que en realidad de repente esto de relativizar un poco lo que está haciendo Rusia en Ucrania y lo que fue la invasión rusa a territorio ucraniano, muchas veces puede venir como del lado de los progresismos o de los grupos más de izquierda. La izquierda lo ve como más... Claro, como que bueno, de repente es no tan dura con Putin. En este continente puede ser así, pero en realidad en el continente europeo es un poco distinto. También la política de Rusia en el continente europeo es distinta. O sea, ellos tienen desde Rusia una política específica hacia la extrema derecha que termina en esto que vos decís. Hay muchos elementos pro-Rusia, muchos elementos pro-Putin en los grupos parlamentarios de extrema derecha europea. Sí. Eso es algo que sucede bastante. Por ejemplo, en Italia la extrema derecha tiene varios partidos, como sabrán. No Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es más pro-Ucrania, pero hay otros que son más pro-Putin. Claro, por ejemplo, Salvini. Después también en España mismo Vox. Más o menos, ¿no? Más o menos. Tiene fotos muy complicadas con simpatizantes prorrusos. En el caso de Marine Le Pen es clarísimo, es pro-Putin. Pero bueno, muchas veces pasa también en la extrema derecha europea esto de, bueno, no, Putin será lo que será, pero es un tipo que defiende su país, y se pone los pantalones y está como muy al frente, muy firme. Y toda esa retórica de Putin también a veces se ve con simpatías en la extrema derecha, ¿no? Sí, entonces, claro, puede pasar, ¿no? Que un debilitamiento de Macron o incluso una eventual hasta una eventual salida de Macron del gobierno, si el tipo sintiera que no puede gobernar más con un primer ministro de extrema derecha, sería un tremendo cimbronazo a nivel geopolítico. Pero bueno, no es el único país en el que
hubo repercusiones. Vos comentabas lo del primer ministro belga, que también a partir de los resultados se fue. Ahora en Alemania se está discutiendo si puede haber elecciones anticipadas o no. Por ahora Scholz, que es el canciller que es del Partido Socialdemócrata, no está afín a adelantar las elecciones, pero bueno, se ve venir que cuando haya elecciones en Alemania lo más probable es que vuelva a triunfar la derecha y no se sabe si no va a haber algunos distritos o algunas ciudades o algunas provincias alemanas donde empiecen a abrir la puerta a hacer gobiernos con la extrema derecha. Eso sería novedoso, ¿no? Porque la derecha tradicional alemana ha sido muy firme, ¿no?, con eso, porque bueno, en Alemania saben también que todo lo que es la retórica neonazi, la simbología y demás, tiene como enfrente tiene como un cordón bastante abroquelado de los demócratas. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Y no te voy a dejar que te vayas sin darte el gusto de que comentes unos minutos en España. Nuestro amigo Peter Sánchez. ¿Qué pasó en España, no? En España las aventuras de Peter Sánchez. Se llevó puesto a Yolanda Díaz estas elecciones, ¿no? A la líder de Sumar, de la izquierda a la izquierda del PSOE, que bueno, que es una elección espantosa. Muy mala, sí. Ahí tenés el PSOE también, ¿cómo votó? Más o menos. El PSOE, salió segundo. El PSOE votó igual, por prácticamente está, salió segundo atrás del PP, votó un poco más del 30%, o sea, más o menos un tercio, que en realidad, a ver, esto ahí yo me quedo un poco con lo que decíamos hace un rato. Los ganadores a veces es muy difícil identificarlos con claridad, porque depende a quién le preguntes, todo el mundo va a tener algo para festejar, salvo que seas Macron, que claramente perdiste a todas luces, pero después, en general, en España, por ejemplo, es un caso en el que varios pueden decir, pero no fue tan mal, ganamos esto, mantuvimos aquello. Por un lado tenés al Partido Popular, que claramente festeja que es la primera fuerza otra vez, Núñez Feijóo en realidad se posiciona a sí mismo como un ganador de esta elección. Pero por otro lado tenés un Pedro Sánchez que sobrevive, salva los muebles de vuelta y que también le contesta, bueno, a ver, pero vos en realidad, Feijóo, habías planteado esta elección europea como una suerte de plebiscito contra este gobierno de coalición. Y en ese sentido, ahí también hay un punto, y es que, bueno, si esto era un plebiscito, Sánchez sí, Sánchez no está claro que la mayoría sea Sánchez no. No hay una mayoría clara. Claro, sí. Yo creo que en realidad se mantiene bastante la lógica de bloques que se venía manteniendo hasta ahora en la política española, por ejemplo, desde el 23J del año pasado, desde el 23 de julio, cuando se conforma el nuevo Congreso de los Diputados, que emana este nuevo gobierno de coalición. Yo creo que no es muy distinta la correlación de fuerzas hace un año, en ese sentido. Obviamente hay que ver qué pasaría si esto fuese una elección nacional, hay que tener todos los recaudos, ¿no? Pero sí, me parece que el Partido Socialista sobrevive, Sánchez sobrevive, la derecha gana las elecciones, pero también atenti que se le empieza a complicar un poco la fragmentación y eso también para Feijóo es un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque compite con Vox en muchos distritos. Y con la decisión de Vox, con este grupito que se llama Se acabó la fiesta, que en realidad es un grupo también de extrema derecha que se van, muchos de ellos de Vox, que es un partido que está muy a la derecha. Es como si Jorge Bonica y el Bocón abrieran un partido, así como para explicárselo a usted que está en su casa. Bueno, es como una cosa así, como que Bonica y el Bocón un partido y sacan 3 diputados. Y metan 13 caños, claro, de la noche a la mañana. Eso obviamente que para la derecha es una mala noticia en términos de la fragmentación electoral. Y Vox no crece tampoco. Vox en realidad queda estancado, más o menos en lo mismo, o sea, crece mínimamente, pero digo, también desaparece Ciudadanos. O sea, es como que creo que los bloques, la verdad, si bien uno más o menos dentro de los bloques ve diferencias, grosso modo está más o menos igual la cosa. Creo que por eso esto permite distintos relatos, ¿no? Bueno, no, en realidad... pero del lado izquierdo sí, o sea, del lado izquierdo, ahí voy. Del lado donde de verdad sí hubo un descalabro y una pésima noticia, es del lado de la izquierda extra PSOE. Es decir, de todo lo que es el socio de coalición del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, se empieza a complicar el partido, ¿no? El año pasado creíamos que Yolanda Díaz había salvado un poco los muebles también, con esta nueva creación de Sumar, todavía estaba Podemos adentro de la coalición. De mala gana, con cara de culo, pero estaban adentro, digamos. Ahora ya fueron separados. Ahora ya fueron separados y creo que, a ver, evidentemente para lo que es la unificación del voto de izquierda es una pésima noticia, pero para los intereses de Podemos es una buena elección para comenzar esta de las europeas. Arrancaron de cero. Y aparte en realidad es como vos decís, o sea, es como una elección que la gente tampoco ve como tan grave de repente esto de dividir el voto de izquierda, ¿no? Y qué bueno, y que puede tener como simpatías. Ellos pusieron a Irene Montero, que es como su capital político principal, fueron al mango, los de Podemos, y del lado de Sumar en realidad pusieron una candidata que
era una tecnócrata que Yolanda Díaz fue a buscar para traer a la política, era amiga de Yolanda, pero tampoco responde a ninguno de los partidos políticos de la coalición Sumar. O sea, fue una pésima campaña y una pésima propuesta política la que lleva a Sumar. Pésima propuesta, estoy hablando, no valorando políticamente, sino en realidad con lo que se le proponía a los ciudadanos. No fue atractiva para el electorado al que buscaba plantear. Ahí Pedro Sánchez en realidad también con su retórica de confrontación al bloque de la derecha y al bloque conservador, yo creo que está logrando agrupar muy bien el voto de izquierda y el voto progre, está chupando voto que se había ido a la izquierda en la última década y lo está recuperando para el PSOE. Pero bueno, a ver, lo principal es, el gobierno no va a caer. No. Y el líder de la oposición tampoco. No, y aparte Yolanda Díaz tampoco se va del gobierno. Se fue del liderazgo de su partido. Yolanda Díaz no se va del gobierno. Pedro Sánchez no tiene, me parece hoy, riesgo de dejar de ser presidente de gobierno, por lo menos por estas elecciones. Creo que en realidad el riesgo capaz que viene por el lado de los catalanes de Junts, que lo puedan extorsionar por ese lado. Hay que ver también qué pasa con la Generalitat de Cataluña, porque pasan muchas cosas en paralelo en España. Pero también es una novedad que el líder de la oposición tampoco se va. O sea, es decir, también él... un empate. Sacó como un resultado ganó la derecha, importante. Pero y bueno, nada, para lo que es la picadora de carne que hemos hablado varias veces, y esta vertiginosidad que también comentábamos en Francia, ¿no? Y que muchas veces hay muchas cabezas que ruedan en España después de una elección. Me parece que fue bastante tranquilo. Yo un último apunte que haría sería la situación política en Italia, ¿no? Porque en Italia Giorgia Meloni recibe un espaldarazo a su gestión. Después de 18 meses de mandato, era una elección muy importante para Meloni, no solamente para ver cómo la ciudadanía venía evaluando su gobierno, que evidentemente es una evaluación positiva porque sale primera fuerza, sino también para marcar dentro de la coalición que ella gobierna, ¿no? Giorgia Meloni, que no es la única líder de la extrema derecha italiana, está también Matteo Salvini, está la Liga Norte, o sea, hay un archipiélago de 2 o 3 formaciones políticas que gobiernan juntas en este momento, pero que se disputan el liderazgo. Digamos, Salvini tiene toda la intención de reemplazar a Meloni, no espera ser furgón de cola, digamos, de Giorgia Meloni, y Meloni logra no solo que la extrema derecha gane la elección, que la gana, sino además gana a ella a la interna de su coalición. Entonces, es un liderazgo como para empezar a ver con otros ojos esta aventura que hace un año y medio era, ganó la extrema derecha en Italia. Italia sabemos que cambia de gobierno como quien cambia de par de media, porque es un sistema parlamentarista muy fragmentado y es un parlamentarismo muy volátil, donde la fragmentación hace que los primeros ministros caen uno atrás de otro. Bueno, Meloni a 18 meses se ratifica al frente del gobierno. Hoy en día es la figura de la extrema derecha más importante del mundo. Sí, digamos, claro, al frente porque es la única que está en el gobierno. Y sí, porque Trump no es presidente en este momento. Milei tiene las aspiraciones que tiene de liderar a la derecha global, pero para la mayoría de los líderes serios lo ven bastante como un personaje extravagante y payasesco. La derecha de Vox hace mucho ruido, pero no está en el gobierno. Marine Le Pen ahora tiene importantes chances de dar un paso al frente, pero nunca ha ganado una elección nacional. Y Meloni así como que calladita, con un perfil más bajo, una extrema derecha que tiene eso que vos decías, de que tiene la singularidad de que es bastante pro-yanqui. En la europea es más pro-OTAN, más en Italia pasa eso, más atlantista se le llama, ¿no? Es la más pro-OTAN, probablemente, sí. Eso es bastante sui generis, pero bueno, con un discurso terriblemente reaccionario en tema de migración, en los temas clásicos de la extrema derecha. De derechos de tercera generación, ahora estaba leyendo, tuvo un choque muy importante Meloni con Macron en el G7, no sé si lo viste, fue la cumbre del G7 estos días, en Italia justamente ella fue la anfitriona, la veía y claramente es una posición de bastante más fortaleza y está mucho más consolidada que hace un año. Está plantada. Se le paró de manos a Macron en la declaración final del G7 y lo ganó ella. Logró que se saque las referencias al derecho al aborto de la declaración del G7. Algo que para Francia era como bastante importante porque vieron que en Francia se incluyó como un derecho constitucional hace no mucho. Y bueno, le torce el brazo a Macron, básicamente. Por lo tanto, es una líder que le está jugando de igual a igual a líderes nacionales importantes. Como que está jugando en primera, ¿no? Después de muchos años donde los liderazgos eran Merkel, Macron, en su momento Estados Unidos y poca cosa más. Bueno, ahora Meloni empieza a ser un personaje relevante. También Italia, que es uno de los países que siempre se dice de los países de la decadencia europea, ¿no? Claro. Que hasta hace unos años era una de las mayores economías del mundo y ha perdido peso enormemente. Bueno, un país que tiene una crisis económica brutal y problemas de todo tipo y que ahora tiene esta líder en el gobierno. Pero bueno, tendremos más tela para cortar. Veremos cómo le va a Macron en estas legislativas, si más o menos la cosa sigue igual o si pierde un poco más de respaldo, pero le alcanza para mantener un primer ministro que lo acompañe, o si se da este terremoto de qué puede suceder si Macron sigue perdiendo poder y cómo eso puede impactar en la guerra de Ucrania contra Rusia. Así será y bueno, estaremos atentos para traer otro episodio de La Cosa Internacional.
Claro que sí. Les mandamos un abrazo muy grande y hasta la próxima. Hasta la próxima.